bendiga. Mi nombre es Juana Irene Ordóñez y es una bendición poder compartir con ustedes las lecciones de matrimonio. Nuestro tema general es ¿qué hacer al no ejercer un buen liderazgo? La lección que hoy nos corresponde es la lección número 2. El título de nuestra lección es Conocer la Palabra de Dios. Para esto tenemos a los siervos de Dios que nos apoyarán con esta lección. Nuestro hermano Oscar Chazari Ávila, que nos ayudará aprendiéndonos el texto. Nuestro hermano, siervo de Dios, hermano Isaías Ramírez Amado, que nos compartirá la palabra de Dios. También estará con nosotros nuestra hermana Nélida García, que ella nos ayudará con la actividad creadora. Pero antes, vamos a hacer una oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia en esta hora para darte gracias, Señor, por la bendición que tenemos de poder adorar y glorificar tu nombre, Señor, y de esta manera, compartiendo tu palabra, te rogamos que tú uses la vida de todos los que hemos de servirte en esta hora, Señor, y tu palabra sea, Señor, transmitida en todos los lugares y donde haya necesidades. En tus manos nos ponemos, sabiendo que lo harás. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ahora vamos a estar atentos al texto de la lección con nuestro hermano Oscar Chazari. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Vamos a leer la Biblia, nos vamos a aprender el texto de esta lección y es 2 Timoteo, capítulo 3, versículo número 15. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo número 15. Por favor, damos lectura, dice la Escritura, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Nos los vamos a aprender de la siguiente manera. Este texto lo voy a dividir, lo va a decir primero su servidor una parte y después ustedes allá en casa o donde se encuentren. Y así cada parte de este texto nos los vamos a aprender con la ayuda del Señor. Comenzamos. Y que desde la niñez, ustedes, una vez más, y que desde la niñez, muy bien, por tercera vez, y que desde la niñez, la siguiente parte, has sabido las sagradas Escrituras. Segunda vez, has sabido las sagradas Escrituras. Y por tercera vez, has sabido las sagradas Escrituras. Muy bien, desde el principio lo decimos, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Muy bien. La siguiente parte, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Ustedes? Segunda vez, las cuales te pueden hacer sabio. Y por último, las cuales te pueden hacer sabio. La siguiente parte, para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda vez, para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y por tercera vez, para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Y la cita, 2 Timoteo 3:15. Segunda vez, 2 Timoteo 3:15, ¿lo repiten ustedes? Tercera y última vez, 2 Timoteo 3:15. Gloria a Dios. Ahora lo decimos todos juntos, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Y que sea de grande bendición. Dios les bendiga. Dios les bendiga, les saludo en el amor de Cristo Jesús, ahí donde se encuentran, donde estén, que la bendición de Dios sea con todos ustedes. Y hoy continuamos con
nuestra segunda lección. Estamos aprendiendo qué hacer al no ejercer un buen liderazgo. Nuestra lección de hoy lleva por título Conocer la palabra de Dios. El investigador Jorge Barne dice que el 75% de los norteamericanos adultos no saben lo que dice San Juan 3:16. Esto es completamente alarmante. La mayoría de los cristianos pues no han leído la Biblia. La verdad es de que nosotros tenemos que leer y escudriñar la palabra de Dios continuamente. Muchos fracasos de matrimonios es porque no han leído la palabra de Dios. Por eso, hoy vamos a conocer la palabra de Dios. Tenemos que luchar por escudriñar la palabra de Dios. Vamos a ver el primer punto, escudriñando cada día. Y vamos a leer lo que dice San Juan 5:39. Escuchemos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí tenemos lo que dice la Escritura. Todos deberíamos de leer la Escritura, pues es parte de nuestra vida como cristianos, un hijo lavado con la sangre de Cristo. Y cada uno de los que hemos aceptado a Cristo, una de nuestras prioridades debe de ser escudriñar continuamente la palabra de Dios. Algunos hermanos, matrimonios, son perezosos en esta parte, pero les invito a que nosotros seamos personas diligentes escudriñando la palabra de Dios. En ella está la solución de los problemas. A veces enfrentamos circunstancias difíciles en los matrimonios. Y aquí en la Biblia nos narra del hombre más perfecto, nos narra de un hombre bondadoso, el más puro, el más amoroso, el verdadero, el sabio, el que comprende, el que entiende, el paciente. Ese es Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Por eso qué importante es que cada matrimonio, su ejemplo máximo sea Jesucristo. Es el ejemplo a seguir. Cada matrimonio debe de luchar porque en su vida exista siempre ese diario continuo de escuchar la palabra de Dios. La Biblia es una biblioteca, es un libro especial. La palabra de Dios dice que es alimento, alimento para nuestra alma. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nos alimentamos materialmente, nuestros frijoles, nuestra carne y otros panecitos por ahí que se le antoja a los matrimonios y dice, me hace falta algo. Así también debe de luchar porque la palabra de Dios no falta en su persona, en su vida. Continuamente debe de estar leyendo la palabra de Dios, pues es alimento a su alma. Hay algunos matrimonios que durante el día no leen la Biblia o durante la semana o solamente cuando van al templo se acuerdan de llevar la Biblia y abrirla solamente cuando van al culto, y a veces que no van al templo seguido. Imagínense cada cuánto leen la Biblia. La Biblia hay que estarla leyendo continuamente, así como usted se alimenta 3 veces al día, o no sé cuántas veces, ¿verdad?, al día, así también la palabra de Dios debe de estar en nuestra vida, en nuestra persona, alimentarse continuamente. Entonces, la palabra de Dios debe de ser ese alimento, porque eso nos va a sustentar en nuestra vida, en nuestro corazón. También la palabra de Dios debemos relacionarla en nuestra vida, en nuestra persona, leerla, y se trata de vivir ese consejo, porque la palabra de Dios nos dice como nos aprendíamos el texto, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Entonces la palabra de Dios nos da sabiduría, nos da conocimiento. Hay mucha gente que ignora las promesas de Dios, ignora muchas cosas de las sagradas escrituras, pero todo esto porque no escudriña. Hoy estamos viviendo tiempos de mucho engaño, tiempos de mucha falsedad, y mucha gente no conoce el camino, no conoce la verdad, no conoce el camino de vida eterna. ¿Por qué? Porque le hace falta escudriñar la palabra de Dios. Por eso les invito a todos ustedes, hermanos que están ahí en su casa o están escuchando esta enseñanza, vamos a leer lo que dice
Deuteronomio 6, 6 al 9. A todos los matrimonios les invito a que leamos lo que dice la palabra de Dios de Deuteronomio 6, 6 al 9. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera así. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Como vemos, la palabra de Dios debe de estar en nuestra casa, en nuestro departamento, ahí en el cuarto, ahí donde se recuesta, ahí donde está su hogar. Ahí debe de estar un texto, otro texto, y más en la habitación donde están los hijos. Los hijos deben de aprender de la palabra de Dios. Hay matrimonios que no están interesados en sus hijos espiritualmente, están interesados en algo material, en sus zapatos, en su comida, en la escuela. Está muy bien, los hijos hay que atenderlos, pero no se olvide también del alimento espiritual. Y esta labor es de cada matrimonio, es de papá y es de mamá, no es de uno, es de los dos. Y cuando el papá y la mamá toman la responsabilidad espiritual de enseñar a los hijos e instruirlos, ese hogar será una bendición. Ese hogar tendrá la bendición de Dios porque esos hijos están creciendo en el temor de Dios. Los hijos necesitan amar la palabra de Dios sobre todas las cosas. El matrimonio necesita amar la palabra de Dios sobre todas las cosas, porque ahí encontramos preceptos divinos, enseñanza para nuestros hijos, y tenemos ahí muchas enseñanzas maravillosas, principios muy fundamentales para nuestro diario vivir. La Biblia es la norma de fe y conducta para cada uno de nosotros. Y si nosotros nos normamos a la palabra de Dios, la bendición de Dios será sobre nuestra vida. Estimados matrimonios, alguno de ustedes tal vez esté fallando ahí en su hogar y no esté haciendo lo que debe de hacer. Le invito a usted, papá, a usted, mamá, que haga lo que dice la palabra de Dios. Esto es fundamental para que sus hijos caminen dentro del temor de Dios y sean unos buenos ciudadanos, unos buenos hijos, y el día de mañana usted será feliz en su casa, en su hogar. ¿Por qué? Porque cuando un hijo crece en el temor de Dios, ese hijo es digno de mucha confianza, pero cuando los hijos no crecen en el temor de Dios, usted siempre llorará porque no sabrá a qué horas llegará a casa. Pero cuando hay temor de Dios en el hijo, usted vive confiado y tranquilo porque sabe que anda en caminos correctos. Por eso, qué importante es instruir a la familia en los caminos de Dios. Pero usted, mi hermano, usted, mi hermana, necesita hacerse responsable de esta labor. Por eso menciono que la palabra de Dios hay que relacionarla en nuestra vida, hay que amarla, hay que vivirla. No hay que tener la Biblia por ahí solamente cuando nos acordamos y hasta empolvada, por cierto, no, la Biblia hay que escudriñarla continuamente. Los israelitas, los hebreos, siempre triunfaron y siempre fueron bendecidos porque siempre utilizaron la palabra de Dios y siempre vivieron la palabra de Dios. Y los hebreos o los israelitas desde niños les enseñan a sus hijos a escudriñarla, a ponerla por obra. Y los judíos conocen muy bien la palabra de Dios, nada más que a veces se conoce pero no se vive, y se trata de vivir la palabra de Dios porque esto es lo fundamental. Hay muchos matrimonios o mucha gente que conoce mucho de la Biblia, pero ¿de qué les sirve que conozca mucho de la Biblia si no la vive? Entonces la Biblia, la palabra de Dios, hay que vivirla con la ayuda de Dios. Es la clave. Es fundamental, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. El que ama a Dios vive lo que Dios dice en su palabra. Algunas veces nosotros no sabemos ni dónde está el libro de Apocalipsis o dónde está el libro de Malaquías. Lo andamos buscando donde no debemos buscarlo. Por ejemplo, hermanos, vamos a leer en el libro de Esther, y a Esther lo andan buscando en el Nuevo Testamento. Entonces yo los invito a conocer la palabra de Dios, a que cada uno de ustedes
medite, reflexione y dedique tiempo para escudriñar la palabra de Dios, porque esto es bueno en nuestra vida. Por eso mencionaba y se menciona que la palabra de Dios debe de estar escrita en nuestros portales, en nuestras casas, donde vivimos, donde estamos, y estas palabras hay que repetirlas cuando salimos, cuando entramos, para que la bendición de Dios ahí esté y se vaya grabando continuamente en nuestra mente y ponerla por obra. Entonces, también, ¿qué hacer con la palabra de Dios? Guardarla en nuestro corazón, guardarla, pero no desecharla, guardarla y ponerla a la vía de la práctica. Vamos a leer lo que dice el Salmo 119, 11. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí está lo que está diciendo el salmista. ¿Sí? Guardarla en nuestro corazón. ¿Para qué hay que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón? Para no pecar contra Dios. Por eso, matrimonios, les invito a leer constantemente la palabra de Dios. Esto es urgente. Estamos viviendo tiempos difíciles en que estamos viviendo en un tiempo de mucho engaño, de mucha falsedad, pero aquí está la palabra de Dios. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí tenemos la regla, aquí tenemos la enseñanza. Si usted la obedece, usted tendrá vida eterna y no será equivocado. Estimado matrimonio, donde usted esté, donde se encuentre, ambos, los dos unidos, sigan a Cristo, sigan leyendo la Escritura, sigan el ejemplo de lo que dice aquí la palabra de Dios y sigan haciendo lo que Dios dice en su palabra, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. También lo que dice Proverbios, capítulo 29, versículo 18. ¿Qué dice? Sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Veamos lo que dice la Escritura. Bienaventurado el que guarda la palabra de Dios, el que la obedece. Cuando no se lee, cuando no se escudriña, cuando uno hace a un lado la palabra de Dios, vamos a tomar caminos equivocados, vamos a tropezar, vamos a fallar. Por eso le invito a que nosotros leamos continuamente la palabra de Dios. Matrimonios, ¿sí han leído la Escritura? ¿Conocen de la palabra de Dios? ¿Conocen las historias de la palabra de Dios? ¿O usted conoce los libros de la Biblia? ¿Se los sabe de memoria, de Génesis hasta Apocalipsis? ¿Conoce usted las divisiones de la Biblia? ¿Conoce usted los libros de profecía? Los libros profetas mayores, profetas menores, ¿los conoce usted? ¿Cuántas divisiones tiene la Biblia? En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el libro de profecía? En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el libro de historia? ¿Conoce usted los libros de historia del Antiguo Testamento? A veces yo creo que no está usted informado y no conoce usted. Pero por eso le estoy invitando, o lo estamos invitando, para que usted como matrimonio escudriñe, lea la palabra de Dios, pues de esta manera usted será un buen padre, una buena madre, tendrá un buen liderazgo en la familia. Matrimonios, yo los invito a conocer de la palabra de Dios, porque esto será bendición para su vida. También, cuando usted haga a un lado la palabra de Dios, usted va a tropezar, usted va a fracasar. Por eso muchos matrimonios viven en un fracaso, en problemas, en situaciones complicadas y difíciles. ¿Por qué? Porque no se preocupan por la ley de Dios, por los mandamientos de Dios, por la palabra de Dios. Por eso, matrimonio, yo les invito a que si usted está en un problema, en alguna necesidad y necesita un consejo, aquí está la consejera, aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios le da el consejo acertado. También le invito a leer Oseas 4:6. Escuchemos lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría y yo te echaré de sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué triste es cuando un matrimonio se olvida de la ley de Dios, la hace a un lado. Va a terminar mal ese matrimonio, va a acabar mal. Por eso, matrimonios, les invito a que ustedes y cada uno de nosotros
Leamos la Escritura, seamos sabios. El sabio lee, el entendido lee, escudriña y pone por obra la palabra de Dios. Hoy, en este mundo, se está viviendo un caos en los matrimonios. El enemigo está tratando de destruirlos y los ha acabado. Muchos matrimonios divorciados, con problemas, hijos abandonados. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Pues no han escudriñado, no han leído la palabra, se han olvidado del temor de Dios, han hecho a un lado la ley de Dios, y por eso es de que la sociedad está como está. Pero si se leyera la palabra de Dios, si se pusiera por obra, las cosas cambiarían. Matrimonios, ¿cómo está su relación matrimonial? ¿Cómo está usted ahí en su hogar? ¿Cómo está con su esposo, con su esposa, con sus hijos? Los invito a que cada uno en lo personal lea la palabra de Dios, ponga por obra la palabra del Señor. Por eso mencionaba hace un momento, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Queremos que nuestros hijos sean salvos? Esposo, ¿quiere que su esposa sea salva? Esposa, ¿quiere que su esposo sea salvo? Practique, viva, lea, escudriñe la palabra de Dios. Vivamos la palabra de Dios bajo el temor de Dios. Y como dice la palabra del Señor, y dijo este siervo de Dios, yo y mi casa, yo y mi familia serviremos a Jehová. Busquemos a cada día, a cada instante, más de la palabra de Dios. Ella nos va a enseñar, ella nos va a instruir. Y si usted se siente equivocado, y si usted dice, no sé qué camino tomar, aquí está la palabra de Dios. Léala, escudriñela. La Biblia, la palabra de Dios nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia, la palabra de Dios, es lámpara a nuestros pies, y en los momentos más oscuros y difíciles de la vida, Dios le dará el consejo acertado a su problema, a su necesidad. Estimado hermano, estimada hermana, que está usted batallando y que está usted luchando en su hogar o con su matrimonio, le invito para que usted conozca más de la palabra de Dios. Y si usted está en una desesperación o si usted está en una situación difícil y complicada, le invito para que usted se tome de la mano de Dios y con ese temor y con esa sencillez y con ese corazón, dígale a Dios, ayúdame, hazme entender, hazme comprender, Dios mío, tu palabra, porque en muchas ocasiones usted va a leer la Escritura, va a leer la Biblia y va a decir, pero no le entiendo nada. Pero si usted tiene el temor de Dios, Dios le va a ayudar, Dios le va a guiar, Dios le va a dar la sabiduría y el entendimiento y le va a dar la capacidad para que usted pueda entender. Mi hermano, mi hermana, matrimonios que están batallando y que están luchando y que están pasando por alguna circunstancia difícil, quisiera hacer una oración por ustedes en este momento. Vamos a orar. Cierre usted sus ojos ahí donde está, ahí donde se encuentra, ahí sentadito o ahí donde está usted. Dios ahí está, Dios aquí está, pero también está ahí donde usted está. Y si está en ese problema y dice usted, ya no hay solución y ya no hay remedio para mi matrimonio, quiero decirle que sí, aquí está Dios y también el consejo de la palabra del Señor. Cierre usted sus ojos ahí donde se encuentra y ahí es donde está, y oremos a Dios. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, mi Salvador, me allego a ti para darte gracias, Padre Santo, por esta enseñanza, por esta palabra. Mi Dios, permite que cada matrimonio pueda conocer la palabra, que cada matrimonio pueda, Dios mío, interesarse en la palabra, que cada uno de tus hijos pueda, Dios mío, buscar cada día, Señor, más de tu presencia, Padre Santo. Mira cuántos matrimonios destruidos, mira cuántos matrimonios acabados, pero yo te pido que tú hagas un milagro en ese matrimonio. Señor, sana esas heridas, obra en ese matrimonio, en ese hogar, Padre Santo. Di tan solamente tu palabra, Dios mío, y sana ese corazón, sana esa vida, Padre Celestial. Tú sabes cómo está ese matrimonio, tú sabes cómo está ese hogar, tú sabes de qué manera está luchando esa esposa, ese esposo, esos hijos. Pero Padre, yo te pido que les ayudes para que entiendan, para que comprendan tu palabra y ellos puedan llenarse de ti, Padre Santo. En tus manos están, y que la bendición tuya sea sobre esos matrimonios. Mi Padre, tú puedes intervenir, tú puedes obrar en esos matrimonios. Sana, Dios mío, su corazón, sana su mente, Padre Santo. Sana, Dios mío, ese matrimonio, y que haya milagros de salvación, que haya milagros, Padre Santo, de sanidad en ese matrimonio. Haya restauración, Padre Santo, de sus matrimonios, Padre Celestial, y que cada uno se llene más de tu palabra. Mi Padre,
en tus manos los encomiendo y te pido que las bendiciones tuyas sean sobre tus hijos. Te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito y santo Salvador. Amén. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ahora vamos a tener nuestra actividad creadora y consiste en 10 preguntas. Así como se nos enseñó en la lección, tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces empezamos con la primera, la número 1. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Yo creo que tenemos nosotros que conocer la palabra de Dios y si sabemos, y si no sabe usted, tome por ahí su Biblia y empiece a contarlos y se le van a grabar. ¿Cuántos libros tiene? Son 66. Muy bien. Número 2. La siguiente pregunta es esta. ¿Cuántas divisiones tiene la Biblia? ¿Usted sabe? Y si no, pues ahí en su Biblia usted se va a dar cuenta. Échele un vistazo y veamos que tiene 2 divisiones. Una es el Antiguo Testamento y el Nuevo. Tenemos la tercera pregunta. Escriba los libros del Pentateuco. Tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Sí sabe usted cuáles son los libros del Pentateuco? Le doy tiempo para que usted los recuerde. ¿Sí? A los niños también les enseñamos cuáles son esos libros del Pentateuco. ¿Ya los recordó? La respuesta es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta y es la siguiente. ¿Cuántos libros históricos tiene la Biblia? ¿Sí los recuerda? ¿Cuántos libros históricos tiene la Biblia? Nada más cuéntelos y dé usted la respuesta. Y aquí tenemos ya la respuesta. Son 12 libros. Bien, continuamos y tenemos la quinta pregunta. Dice, escriba los libros poéticos. Aquí sí ya se nos pide que escribamos los libros. Entonces, por favor, recuérdelos, vaya a su Biblia y por ahí eche un vistazo y si ya los recordó, los vamos a mencionar. ¿Cuál es la respuesta? Es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Gracias a Dios. Si no se lo sabía, ya va aprendiendo, ya va conociendo de la palabra de Dios. Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos libros proféticos tiene el Nuevo Testamento? Si escuchó la enseñanza, ahí se nos dijo. Entonces, damos la respuesta porque es muy fácil. ¿Cuántos? 1. ¿Cuál es ese libro? Apocalipsis. Muy bien. Continuamos y tenemos la séptima pregunta. ¿Cuántos evangelios escribió San Lucas? Algunos van a decir, ¡ay, qué fácil! Pero algunos otros que no conocen, pues tenemos que ir, ¿verdad?, aprendiendo. ¿Ya tiene la respuesta? La respuesta es 1, ¿verdad? Y es San Lucas. Muy bien. Continuando con nuestras preguntas, vamos a la siguiente. ¿Cuántas epístolas escribió San Pablo? Agarre su Biblia y cuéntelas. Ahí vienen en la palabra de Dios cuántas fueron. Y nada más vamos a decir cuántas. No las vamos a mencionar todas. A ver, por favor, por ahí tomen su Biblia o recuérdenlas, empiecen a enumerarlas. Y la respuesta, ¿ya la tenemos? ¿Sí? Son 14. Gloria a Dios. Vamos con la siguiente. ¿Cuántos evangelios y cartas escribió San Juan?
Algunos pueden decir, ay, hermana, son preguntas muy fáciles, pero algunos otros que no conocen, pues están aprendiendo. A ver, por favor, tomen por ahí su Biblia, sigan con su Biblia en la mano y vayamos contestando y aprendiendo también. Tenemos la respuesta y recuerden que tenemos un evangelio y tenemos 3 cartas. Muy bien, y vamos con la última pregunta. La última pregunta es la siguiente y nos pide que escribamos pasajes de la Biblia donde hablen de los deberes de los esposos. Ahora sí, agarren su Biblia, empiecen a escudriñar y les voy a ayudar un poco para que ustedes sepan. Empiecen a buscar pasajes de la Biblia en el Nuevo Testamento. Les doy tiempo para que por ahí empiecen a buscarlas. Los deberes de los esposos. Empiecen a escudriñar su Biblia y algunos ya más o menos tienen la idea. Bueno, pues búsquenla en la Biblia y ahí la tenemos. Tenemos algunas respuestas. Muy bien, vamos con la primera y tenemos la cita de Efesios capítulo 5, los versículos 22 al 25. Tenemos también por aquí otra cita, quizás usted encuentre otras. Y tenemos la siguiente que es Colosenses capítulo 3, versículo 19. Tenemos otra cita bíblica que es Primera de San Pedro, capítulo 3, en su versículo 7. Entonces, si usted no conoce la palabra de Dios, pues escudriñela y así va a ir conociendo la palabra de Dios y ya con esta actividad que hemos realizado, pues también hemos aprendido. Que Dios nos ayude para que podamos conocer a cada día más de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Gracias a Dios que hemos tenido la enseñanza conociendo la palabra de Dios o conocer la palabra de Dios. Y vamos a seguir continuando con este tema que nos habla qué hacer al no ejercer un buen liderazgo, como lo hemos visto, conociendo ahora la palabra de Dios para poder ejercer un bueno, porque cuando no lo hacemos, bueno, pues vamos a ejercer un mal liderazgo. Entonces, qué bueno es que sigamos conociendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios sea con todos ustedes, matrimonios, y que la bendición de Dios sea en cada uno de ustedes. Continuaremos con las siguientes enseñanzas. Dios les bendiga.